Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este encuentro, a esta mesa que tiene como protagonista a Pilar del Río, a quien también saludo. Muy buenas tardes, Pilar. Es un placer para mí formar parte de este diálogo. Pilar no va a cantar, pero probablemente va a ser lo único que no haga. Estoy seguro que bailar tampoco, pero del resto estoy seguro que no dejará a nadie indiferente. Por si hay alguien despistado en esta plaza que no sabe quién es Pilar, os diré que Pilar nació en un pueblecito de Granada llamado Castril, un poquito más grande que este, pero que probablemente también tenga sus casas encaladas y conserve algo, en fin, de la idiosincrasia de estos pueblos chicos, como decía Rosa ayer en la sesión de apertura. Seguro que este ambiente y este calor no le resulta indiferente. Pilar es la mayor de una familia de 15 hermanos, lo cual ya es un hecho significativo de cómo Pilar, desde muy pequeñita, aprendió a crecer en comunidad, en Piara también, es decir, a convivir con los demás y a sentir esa unión, esa especie de comunidad, de compartir las cosas. Pilar es periodista, ha sido periodista en diferentes medios y continúa siéndolo, en televisión, en radio, en prensa escrita, es traductora, es escritora, acaba de publicar este libro maravilloso, La intuición de la isla, que tiene como subtítulo Los días de José Saramago en Lanzarote, que está esperando en las librerías aquí de Siberiana a atentos lectores. Es presidenta de la Fundación José Saramago, que lleva el nombre de aquel que fue su marido. Y yo creo que Pilar del Río es, sobre todo, si yo tuviera que definirla con una palabra, diría que Pilar del Río es militante. Y si me preguntáis, ¿militante de qué? Yo os diría, es militante de la militancia. Es decir, recordaba, esta tarde tomando unas notas, recordaba que no hace mucho, hace unos días, escuché a Luis García Montero decir que a Almudena Grandes le gustaba tanto la vida que cuando iban en los aviones a América y tenían que cenar en los aviones la comidita esta como de juguete que te traen, decía, a Almudena le gustaba tanto la vida que se comía la bandeja del avión de comida y se comía también la mía. Decía, y parece que no hay nada que demuestre que te puede gustar más la vida. Pues yo me imagino a Pilar comiéndose la bandeja, siempre que no lleve carne, comiéndose la mía y ayudando después a recoger todas las bandejas y colocándolas en su sitio y dándole la mano a todas las personas que han participado. En 1988 se casa con Saramago, a quien conoce un tiempo antes, unos años antes, pocos años antes. En 1993 ambos se van a vivir a Lanzarote. En 1998 Saramago recibe el Nobel. Saramago es el único Nobel no solo de Portugal, sino de la lengua portuguesa, algo realmente, si me permitís el adjetivo, diría alarmante, algo alarmante. En 1998 lo recibe. Y Pilar, pues me gustaría decir que es algo así como, es memoria, Pilar es memoria, es palabra, es testimonio, es compromiso, es energía y es vitalidad, pero no de José Saramago, sino del equipo que conformaban Saramago y Pilar. Es decir, creo que Saramago tenía una parte del equipo y otra parte del equipo la representaba Pilar. Y cuando Pilar está aquí con nosotros, representa a ese equipo. Tenemos aquí la mitad del equipo. A mí no me gusta muchas veces escuchar cuando se dice que Pilar es solo la memoria de Saramago. No, Pilar es una parte imprescindible, indispensable de toda la trayectoria de José Saramago, desde que se conocen en el año 86, Pilar. Y Pilar, digamos que es la persona que sobrevive, en el sentido más literario del término, a toda esa memoria, esa energía, esa vitalidad de Saramago. Por tanto, estamos aquí ante un equipo, ante una parte de un equipo, que es el equipo Saramago-Pilar o Pilar-Saramago, como lo queráis llamar. Saramago forma parte de una literatura, también a lo mejor luego hablamos de esto, que es la literatura portuguesa, que quizá podríamos decir que no tiene una tradición muy amplia de literatura, podríamos decirlo.
como la literatura inglesa, por ejemplo, que sí la tiene, la alemana, pero, sin embargo, también podemos decir que la naturaleza forma parte de la literatura portuguesa desde sus inicios, desde las cantigas galaico-portuguesas hasta el Saramago de Levantado del Suelo o hasta muchos otros autores. Si pensáis en los dos grandes nombres de la literatura portuguesa del siglo XX, Saramago y Fernando Pessoa, Fernando Pessoa escribió versos como estos: mi alma es como un pastor, el rebaño son mis pensamientos. Esto que escribe Pessoa de la mano de Alberto Caeiro creo que también es una especie de río subterráneo que va recorriendo todo el hilo de la literatura portuguesa hasta llegar a José Saramago. Y de José Saramago nos habla el libro de Pilar que os enseñaba hace un momento, La intuición de la isla, porque me gustaría que este fuese algo así como el hilo conductor, si te parece bien, Pilar, de esta conversación. Este es un libro que es varias cosas, Es un libro en el que Pilar va narrando y va acercándonos la vida de Saramago y la vida de todo lo que hay alrededor de Saramago en el tiempo de Lanzarote, pero desde una visión que me parece extraordinariamente interesante y generosa, que es casi como un registro periodístico, al mismo tiempo muy lírico, de alguien que es Pilar, pero que no aparece en el libro. Es decir, Pilar es algo así como un ojo o un espíritu que sobrevuela por los días de Saramago en la isla, por las experiencias de Saramago en todo el amplísimo tiempo de la isla, desde el 93 hasta el 2010, en que fallece, pero Pilar no aparece en ese libro. No vamos a encontrar una presencia marcada. Es decir, es una parte del equipo, una parte transparente. Quizá porque Pilar, que también ha sido traductora de la práctica, no diré la práctica totalidad, pero de una parte esencial y fundamental de la obra de Saramago, sabe que muchas veces formar parte de un equipo es ser como un traductor, transparente, y que esa transparencia también forma parte del equipo. A mí me gustaría preguntarte, Pilar, si podemos empezar hablando de este libro. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro? Este libro que es un retrato de Saramago, pero es también, yo diría, fíjate, si hay alguien en esta plaza maravillosa que no ha leído a Saramago o que no sabe mucho de Saramago, esta me parece una introducción magnífica para Saramago. Si tenéis hijos, adolescentes que podrán leer dentro de muy poco el ensayo sobre la ceguera de Saramago, esta me parece una introducción amable, afable, entretenidísima sobre Saramago. Es como una especie de retrato en movimiento, como una especie de retrato que esconde como una radiografía de Saramago, del Saramago más íntimo también, pero del Saramago que vive en la isla, y a partir del cual creo que es una especie de puerta para entrar en la obra de Saramago. ¿Cómo se te ocurrió, Pilar, escribir este libro? ¿Cuál es el origen del libro? Gracias, ante todo. Gracias, Antonio. Gracias, alcaldesa. Gracias, organizadores de este encuentro tan maravilloso de literatura. Has ido diciendo tantas cosas. Te tendría que responder a tantas que casi lo voy a dejar para la vida privada y ahora respondo a tu pregunta. Pero creo que sí debo añadir que esa presentación fabulosa que ha hecho seguramente me va a costar muy cara. Ustedes son testigos. A mí no se me ocurrió escribir este libro. Este libro lo escribí durante la pandemia, pero porque la gente que trabaja en la Casa de Lanzarote, que es una casa que está abierta a la visita pública durante las mañanas, se recorre la biblioteca de José Saramago, se recorre el sitio, el gabinete, donde antes que estuviera construida la biblioteca se escribieron ciertos libros, como Ensayos sobre la ceguera, que tú has citado, o como Intermitencias de la muerte, o todos los nombres. Los lugares donde José Saramago reflexionaba, escribía, se sentaba por la tarde delante de una piedra negra para ver el mar al fondo y sentir que
que el mar no nos separa, nos une, nos posibilita que podamos acercarnos, es verdad que navegando los unos a los otros. Entonces la casa está abierta a la visita pública y una de las guías había montado una editorial. Entonces, esta editorial que se llama Itineraria. Entonces, empezó diciéndome que porque no escribía, lo hizo al principio con simpatía, luego ya con impaciencia, terminó con amenazas. Estamos en una pandemia, tú ya eres muy mayor, te puedes morir. O sea, y en donde diciéndome esas cosas decía, hay tanta memoria en esta casa que, por favor, no te mueras sin haberlas contado. Y ya, ante la presión de la muerte, pues no tuve más remedio que ponerme a escribir. Este es un libro, fijaos, que tiene registros diferentes, o mejor, tiene temas diferentes dentro de que todo él conforma un retrato, como digo, de Lanzarote y de Saramago en Lanzarote. Es decir, en este libro encontramos fragmentos, capítulos muy breves, todos ellos que hablan sobre los libros de Saramago, La balsa de piedra, el ensayo sobre la ceguera, el cuento de la isla desconocida, etc. Tiene también escenas que nos relatan el Saramago más íntimo, las tostadas de pan con aceite, la compra diaria de pan de José a la panadería. Era su trabajo. Es decir, nos presenta también ese Saramago desconocido para muchos. Y tiene también algo que a mí me interesa mucho y sobre lo que te quería preguntar, que tiene que ver con las amistades reales y la familia literaria y cultural de Saramago. Es decir, hay un capítulo sobre César Manrique, hay un capítulo sobre Sebastián Salgado, sobre Batista Bastos y Carlos Reis, sobre Hilda Reis, sobre Borges y María Kodama, sobre Miguel González Méndez. ¿Cómo funciona esa familia real y esa familia cultural de José Saramago en el libro? Pues es un poco lo que hablábamos antes. Las islas pueden ser lugares de encuentro. Saramago, que había escrito un libro que se llama La balsa de piedra, donde pone la península ibérica, España y Portugal navegando hacia América Latina, es curioso, pero nunca pensó que la persona que ha escrito ese libro, su destino era vivir en una isla. A veces estas obviedades, algo tan evidente y tan claro, nunca, jamás fue motivo de conversación. No sé si Saramago lo pensó, desde luego no lo reflexionó, no lo compartió. Entonces, ahí es cuando la intuición de la isla es porque veo que hay poemas de José Saramago donde se habla de islas, y hay uno de ellos abriendo el libro, y porque ha escrito La llangada de piedra. Entonces entiendo, había en la vida de José Saramago, que nació en un paisaje muy parecido a este, en el Ribatejo, en una aldea pequeñísima, de menos de 200 habitantes en este momento, en Aciñaga. ¿Qué intuición había en esa persona para acabar viviendo en una isla? La había, y es lo que trato de descubrir en este libro. Y una vez que está en la isla se convierte en un continente. Hay un amigo escritor que dice que el mundo es un archipiélago y que todos vivimos en islas. Hay islas mayores, América, Oceanía, islas más pequeñas, Lanzarote, en fin, pero que todo forma parte de un mismo archipiélago, la Tierra es un archipiélago. Entonces, en la isla de Lanzarote hubo una especial convocatoria de gente del mundo de la cultura y eran personas, algunas de ellas conocidas, otras no, simplemente eran el entorno de amigos, pero lo mismo podía aparecer Bernardo Bertolucci, del que hablábamos ayer, o lo mismo podía con otros directores de cine, o María Kodama para hablar de Borges, y era lo natural. La isla se acaba convirtiendo en un puente. Y sobre todo es curioso porque mucha gente de América para en Lanzarote y sigue para Europa, mucha gente de Europa sigue
desde Lanzarote para América. Y cuando hablo de América, hablo de toda América del Norte y del Sur. Y sí, fue un espacio muy habitado, no había ruido social, no había recepciones, cosa que Saramago detestaba y que fue un motivo también de irse a una isla. Había convivencia, había voces, no había ruido, no había barullo. Y allí, desde la isla, se oían todos los sonidos del mundo. Y entonces no estaba lejos lo que pudiera pasar en Timor, no estaba lejos la entrada de los zapatistas en México, no estaba lejos Australia, no estaba lejos el escritor joven que viene desde Mozambique a traer un original. En una isla las cosas están cerca. Te quería preguntar, Pilar, hay una cuestión de la que tú acabas de decir, pero esa la guardo para luego, que es la cuestión americana. Hace un momento, cuando hemos salido de visitar la exposición, alguien me ha preguntado, pero Saramago, ¿por qué se fue a Lanzarote? Es decir, habrá gente seguro en esta plaza que no sabe qué motivó el hecho de que Saramago se marchara a Lanzarote y por qué se elige Lanzarote. Entonces me gustaría mucho si puedes contarnos qué motivó, recordar qué motivó, cuál fue el motivo exacto por el que Saramago decide marcharse contigo a Lanzarote, por el que decidís vivir en Lanzarote y qué motiva o cuál es la razón de que fuese Lanzarote el lugar elegido. Lo decimos en Román Paladino. Completamente. Por un cabreo. No, ocurre que Saramago escribió un libro maravilloso que a los buenos lectores siempre, cuando me preguntan un libro, y yo evidentemente siempre digo eso porque está condensada la historia de la civilización que somos, que es la civilización cristiana. Entonces escribió un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo y que, extrañamente, al gobierno de Portugal le molestó muchísimo. Era un gobierno un poco ágrafo. No era un gobierno que hubiera brillado mucho por sus conocimientos de cultura. Había 2 o 3 meteduras de pata que se repetían continuamente, tanto del ministro de Cultura como del primer ministro. Y en un momento determinado deciden que ese libro que había escrito José Saramago, que había sido elegido por la Universidad de Lisboa, por el PEN Club y por la Sociedad de Autores, para representar a Portugal en un concurso del que nadie nunca había oído hablar, y nunca más oímos hablar, que no tenía la más mínima importancia. Pero bueno, el gobierno decide corregir a 3 instituciones y dice, no, ese libro no puede ir. Y cuando se monta un escándalo, argumenta en sede parlamentaria, que esto es muy grave. En sede parlamentaria dice, ese libro no puede representar a Portugal porque A, ofende a los portugueses, son todos de un nivel de militancia cristiana enorme. 2, porque Saramago es comunista y para ese gobierno los comunistas no representan a su país. Y tercero, dice el gobierno, el representante del gobierno, asumido por el gobierno en sede parlamentaria, y porque es un libro que está mal escrito. Bueno, les tengo que decir que la carcajada fue general. Ahora resulta que también el gobierno de Portugal no solo es censor, como es también crítico literario. Esto desencadenó una serie de muestras de adhesión del Parlamento Europeo, de intervenciones, de entrevistas, de viajes de periodistas, de puntos a favor, de puntos en contra, la gente que tenía que desde la Revolución de Portugal no se había manifestado, aprovecharon para salir los seguidores de la dictadura. En fin, había mucho ruido, mucho barullo. Y ahí es cuando Saramago dice, me gustaría irme a vivir a un sitio desierto, a una isla. Y habíamos estado unos meses antes viendo a una hermana que vive en Lanzarote. Y ahí es cuando pensamos, ¿y por qué no Lanzarote? Bueno, tengo que decir que 6 meses después teníamos construida nuestra casa, la primera casa de José Saramago en su vida. En la altura tenía ya 60 y tantos años.
y fue la primera casa que tuvo y en 6 meses estaba construida y allí vivimos. Fue por eso. Ese es precisamente este que acaba de relatar Pilar, esa cuestión de ¿y si nos vamos a Lanzarote? Esa pregunta. Es la pregunta con la que empieza tu libro, con la que empieza este libro, La intuición de la isla. De alguna manera haciendo como un diálogo muy bonito con las preguntas que Saramago se hace en muchos de sus libros. Todos los que sois lectores de Saramago sabéis que todas sus grandes novelas parten de una especie de pregunta, de un ¿y si? ¿Y si nos volviésemos todos ciegos, hubiésemos todos una luz blanca? El ensayo sobre la ceguera. ¿Y si de repente Jesucristo no fuera Dios? No fuera Dios, no estuviera de acuerdo con todo esto de Dios, el Evangelio según Jesucristo. ¿Y si Fernando Pessoa se encontrase con Ricardo Reis poco antes de su muerte, en el año de su muerte, el año de la muerte de Ricardo Reis? Pues Pilar, de una manera muy, muy, muy bella, hace esa especie de rememora ese primer momento de ¿y si nos fuésemos a vivir a Lanzarote? Y hace el relato de esto que acaba de vivir, de esto que acaba de narrar, y así comienza este libro, La intuición de la isla, un libro en el que también, como Pilar acaba de contarnos, podemos encontrar la pulsión de ese lugar, de una isla en el Atlántico que está como en el medio de un triángulo mágico, que es el triángulo que establecen geográficamente la península, Latinoamérica y los países africanos de habla portuguesa. Es decir, todo el espacio geocultural de las lenguas portuguesa y española, todos, digamos así, como las herencias de las culturas ibéricas. Es muy interesante porque uno de los primeros libros, o el primer libro de Saramago de los que se habla en este libro de Pilar, es La balsa de piedra. Y la balsa de piedra, como sabéis, parte también de una pregunta. ¿Y si de repente la península se rompe por los Pirineos y la península se convierte en una isla y echa a navegar? ¿Qué pasaría? ¿No? Es otra de estas cosas extraordinarias, de estas fábulas maravillosas que construye Saramago, de esas imágenes que uno lo lee y se pregunta, ¿pero de dónde le surgió esta idea tan extraordinaria y con esa fuerza tan impresionante para sus lectores? De esa idea de la balsa de piedra de la península ibérica que se desgaja de Europa y empieza a navegar, nace también uno de los proyectos más interesantes de Saramago, que es una parte de su pensamiento cultural y político también, que Saramago llamó transiberismo, es decir, la posibilidad de que los pueblos de herencia cultural y de lengua portuguesa y española conformasen algo así como una comunidad que tuviese una voz única pero plural, con la que ser escuchados en el contexto internacional. Y esto lo hace en un libro, La balsa de piedra, que se publica en 1986, que es el año en el que España y Portugal entran en la entonces llamada Unión Europea. Me gustaría que nos hablases un poco de este proyecto, del transiberismo, de qué significó para Saramago y también, bueno, luego te hago una pregunta más concreta sobre eso. Sí, porque yo no voy a hablar del transiberismo porque ese es tu tema. Él es un experto en transiberismo y está escribiendo mucho sobre eso y no, pero es curioso porque en el año 86, cuando España y Portugal entran en la Unión Europea y todo el mundo, bien, ya somos europeos y tal, y José Saramago no entendía bien esa alegría. Y decía, pero parece que nos hemos convertido de repente todos en nuevos ricos. Estamos felicísimos de ser europeos. Disculpen, ya éramos europeos. Somos europeos. Pero en medio de todos esos festejos y de tantas tonterías como se estuvieron diciendo, ahí él decidió una provocación. Y era la de separar a la península ibérica y llevarla para América. Entonces hubo muchos críticos literarios y algunas mentes preclaras que dijeron el resentimiento portugués, o Saramago expresa rabia porque Portugal no era reconocida por Europa. Cosas así se publicaron y eran un poquito absurdas y la verdad es que nos daban algo de risa. Pero hubo una persona que lo entendió muy bien
Y les voy a decir el nombre, que seguro que a muchos de ustedes les va a gustar que se hable de ese hombre hoy también. Se llamaba Ernest Lluch. Fue ministro del primer gobierno socialista y lamentablemente fue asesinado por ETA años más tarde. Él era profesor universitario, era un hombre extraordinario, de una enorme simpatía y de una lucidez, y no siendo crítico literario, dio con la clave y escribió el artículo que tantos periodistas, colegas míos, y tantos críticos no habían visto. Saramago, con ese libro, nos está diciendo a los europeos que no nos encerremos como si esto fuera un fuerte de ricos, como si Europa fuera un fortín de ricos, que miremos al sur. Y entonces convierte la península ibérica en un remolcador que vaya hacia el sur y que lleve a otros países, no ya con espíritu imperial, colonizador, imperialista, no, de iguales, de encuentros, de favorecer encuentros culturales. Y eso es lo que Saramago hizo con la balsa de piedra y es lo que también vio Ernest Lluch y en el fondo es lo que luego siguió Saramago reflexionando a lo largo de toda su vida con sus continuos viajes y con sus continuas intervenciones políticas y sociales. Vayamos al encuentro los unos de los otros, sabiendo que somos plurales, que somos libres, que somos grandes, que tenemos cosas que intercambiar, que ofrecernos, que no somos superiores unos a otros, que somos diferentes, pero somos iguales. Es un poco lo que decía Torres García, el pintor uruguayo, decía, mi norte es el sur. Mi norte es el sur. Para Saramago también, sin duda, ¿no? Mi norte, su norte, era el sur. Perdona, paraguayo, que es el último país de América Latina sobre el que José Saramago escribió en el libro no acabado que se llama Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas, que es un libro en el que se desarrolla en una fábrica de armas y Saramago reflexiona que si hay fábrica de armas también tendrá que haber fábrica de conflictos, porque no se fabrican cosas que no se van a consumir. Se buscarán momentos para consumirla. Entonces, es el último libro, el último país que Saramago habla en las 3 últimas páginas que escribió en su vida. Y es un país en el que estuve hace 3 semanas y me dejó absolutamente fascinada. No sabía nada de Paraguay. Me dejó fascinada el hecho de que fuera bilingüe y que se hablara español como guaraní, sin ningún problema, en discursos oficiales, en la calle, en los medios. La más perfecta y completa armonización de 2 idiomas en Paraguay, el guaraní y el español. Me gustaría incidir un poco más sobre la relación de Saramago con Latinoamérica. Hace un momento, antes de empezar esta mesa, el amable librero de la librería de Mérida, que creo recordar que se llama Selva Adentro, La Selva Adentro, ha visto a Pilar y le ha dado o le ha regalado un marcapáginas, una especie de marcapáginas, que es una especie de medallita, digamos así, de Saramago, y le ha dicho, tengo esto, lo compré o lo conseguí en Chile, lo tengo desde el año 2017, Colombia, perdón, lo conseguí en Colombia, lo tengo en mi poder desde el año 2017, estaba esperando encontrarte para dártelo. Bueno, pues creo que ese gesto sencillo y maravilloso, ¿no?, que nos pone un poco la carne de gallina, tiene mucho que ver con el sentimiento que existe en Latinoamérica sobre Saramago. Me gustaría, Pilar, preguntarte por los viajes que hicisteis a Latinoamérica. Nosotros hemos coincidido a veces en México, en otros países, y hay una auténtica devoción de lectores y devoción popular por Saramago. Teatros que se llenaban hasta los topes y que quedaban miles de personas a las puertas para ver a Saramago. Me gustaría que nos contases un poco de esa experiencia. ¿Cómo eran aquellos viajes? ¿Cómo eran aquellos encuentros?
encuentros populares y encuentros también que tenían que ver con situaciones de injusticia en los que Saramago también participó. Háblanos un poco de esta experiencia. Sí, estuvo en algunas situaciones políticas muy complicadas y participó, por ejemplo, con los desaparecidos de Argentina, ayudando al gran escritor Juan Gelman, que buscaba a su nieta, bueno, su nieto, luego se supo que era una nieta, que había sido robada cuando primero mataron a su hijo y luego a su nuera. Y ahí José Saramago participó en aquella campaña de recuperación de los desaparecidos, como participó en México en la entrada de los zapatistas. Eran etnias, grupos enteros que morían, nacían y morían sin reconocimiento, no existían. Y cuando llegaron al Zócalo de México, a la plaza central, con la Revolución Zapatista y con aquel inmenso letrero de nunca más un México sin vosotros, pues estar allí era muy importante. Argentina, en Chile, la primera vez que se entró al Palacio de la Moneda, después de la primera vez que un partido democrático ganó las elecciones en Chile, y entonces, bueno, pues Saramago fue aquella toma de posesión del gobierno y participó en lo que se dio en llamar las conferencias de la moneda para convertir en cultura el sitio que había sido de masacre, donde habían matado hace 50 años ahora a Allende. En fin, Saramago participaba en congresos, es doctor honoris causa de muchísimas universidades, pero tenía una relación con los lectores tremenda. Es verdad que se cerraban los teatros y la gente gritaba desde las puertas. Fue muy bonito un día en Colombia ver con pintura de labio en la puerta: Saramago, estuvimos aquí, pero no nos dejaron entrar, escrito con barra de labios. En el Teatro Colón de Buenos Aires, pero hay una anécdota genial que es de México, que en cierto momento dijeron, ya, él estaba firmando libros desde las 10 de la mañana, iba a estar hasta la 1, pero la cola seguía y la gente esperando, y ya los servicios de orden decían, no, a partir de aquí ya no hay más firma de libros, por favor, pero la gente no se iba y seguía llevando la cola. Por supuesto, Saramago renunció a la comida, pero había un momento que es que ya el avión se iba y no lo iba a esperar y se tenía que ir al aeropuerto, habiendo dejado por su plantada una comida. Y entonces, cuando ya Saramago se iba y vio la cola de gente con libros que no iba a firmar, esto parece que solamente le puede pasar a un rockero, a una estrella del rock, pero yo lo vi, pasó. Saramago fue por la fila, ni siquiera le podía dar la mano a cada una de las personas, porque eran muchos, pero pasó haciendo así. Y se iban rozando todas las manos y fueron unos minutos, unos instantes estremecedores y maravillosos, con lágrimas en los ojos, las personas que estaban ahí esperando y simplemente hacer así. ¿Por qué? Porque era gente que se sentía respetada por el escritor que era José Saramago. Yo he sentido muchas veces en Latinoamérica algo así, si me permites decirlo de esta manera, como que Saramago era el Che Guevara de la literatura europea. Es decir, una figura respetada, admirada, un poco por todos lados, que tenía una presencia pública extraordinaria, como muy pocos escritores o como casi ningún otro escritor, y que sus lectores estaban en la calle. Es decir, que no era solo un escritor de las universidades, de las cátedras, sino que los lectores de Saramago estaban en las plazas, estaban en las calles, y eso es algo que me parece que está al alcance de poquísimos escritores. Otra de las pilares del Río que hay en Pilar del Río es la presidenta de la Fundación José Saramago, es decir, la persona que vela por mantener el legado de Saramago, y no solo por mantenerlo, porque el legado de un escritor, hay personas que piensan que es pues como un fuego y tenemos que adorar las cenizas, y hay otras personas como Pilar que creen que el legado de un escritor no son unas cenizas, sino que son unas brasas que hay que avivar constantemente para que no se conviertan en cenizas. Y la hoguera de José Saramago está
completamente viva y completamente vibrante y dando calor. Uno de los proyectos más interesantes de la Fundación José Saramago y que tiene también presencia en este libro es un proyecto del que me gustaría que nos contaras, que es un día se plantea pues la posibilidad de que, se plantea Saramago, de que junto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos conocemos, aunque la conocemos más a escala teórica que en la realidad, ¿no? Aunque no se respeta, pero Saramago reflexionó, oye, ¿por qué no hacer, de nuevo una pregunta, ¿no? ¿Y si hacemos, por qué no, una Declaración Universal de deberes humanos? No solo de derechos, sino también de deberes. Es el sentido profundísimo, encarnado en su tuétano de la responsabilidad de Saramago. Me gustaría que nos contaras un poco cómo nace ese proyecto, cómo se desarrolla y qué aparece en este libro. Sí, si no te importa, mejor leemos a Saramago directamente, ¿no? Este es un fragmento muy breve, ya nos están avisando de que nos tenemos que ir, pero es un fragmento del discurso del Nobel, de agradecimiento del Nobel. Nos fue propuesta una Declaración Universal de Derechos Humanos. Por cierto, el 10 de diciembre de este año se cumplirán 75 años de la Declaración de Derechos Humanos, esos que supuestamente tenían que hacernos mejores. Nos fue propuesta una Declaración Universal de Derechos Humanos y con eso creímos que lo teníamos todo, sin darnos cuenta de que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. El primer deber será exigir que esos derechos sean no solo reconocidos, sino también respetados y satisfechos. No es de esperar que los gobiernos realicen en los próximos 50 años lo que no han hecho en estos que conmemoramos. Tomemos entonces nosotros, ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa. Con la misma vehemencia y la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez así el mundo comience a ser un poco mejor. Esto lo decía porque él recibió el Nobel exactamente el 10 de diciembre, cuando se cumplían 50 años de la Declaración de Derechos. Aprovechó para reivindicarlo, propuso los deberes. Años después, la Universidad de México retomó este reto, se convocaron a una serie de personas, se ha hecho una declaración de deberes, se ha llevado a la ONU, se ha llevado a la UNESCO, está por ahí dando vueltas, está publicada en este libro. Ahora vamos a sacar en noviembre la Fundación en distintos países y en distintos idiomas la Declaración de Derechos y Declaración de Deberes juntos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que nosotros no somos responsables, que son los gobiernos, porque o asumimos nuestra responsabilidad o nos quitan el mundo, la naturaleza, el sol, la tierra y nos quitan todo. Y entonces vamos a hacernos responsables, vamos a asumir nuestros deberes y seguramente nos irá un poco mejor y no nos da más trabajo, nos quita trabajo. Y hay una cuestión muy importante en este contexto de la Declaración de Deberes Humanos, que es la presencia del medio ambiente, de lo que estamos hablando aquí. También hay un artículo, te pediría también, si no te importa, leerlo y hablarnos un poco de él, que habla del compromiso de Saramago con el medio ambiente, con la naturaleza, con la preservación de ese mundo. Si no me equivoco, debe ser el 18, el artículo 18 probablemente, o el 19. Pues todas las personas tenemos el deber y la obligación de respetar y exigir el respeto del hábitat y forma y condiciones de vida. No es el 18, pero también era importante condiciones de vida de los animales no humanos, así como de abstenerse de cualquier forma de crueldad. El 16, todas las personas tenemos el deber y la obligación de respetar la libertad de movimientos y exigir que se vele por los derechos de los emigrantes y solicitantes de asilo y de refugio. Todas las personas, el 17, tenemos el deber y la obligación de conservar y exigir el cuidado del medio ambiente y la protección de la biodiversidad para el disfrute de las generaciones presentes y futuras, haciendo un uso racional y eficaz de las energías y recursos naturales y garantizando el desarrollo sostenible. Son 23 deberes que podemos asumir, que nos los podemos saber, que son cosas que en el fondo queremos hacer, pero ya plasmadas, organizadas y que nos dan entidad a nosotros como seres humanos. No somos viento
que nos llevan, que estamos a merced de campañas electorales o de lo que dicen los medios. No, somos personas, seres humanos, con derechos y con deberes. Y tenemos peso específico, somos fuertes, somos importantes. ¿Cómo dirías, Pilar, que es la presencia de ese medio natural, de ese compromiso en la obra de Saramago? Pues desde Levantado del Suelo, imagínate, absolutamente. Arranca ese libro, lo que más hay en la tierra es paisaje. Y a partir de ahí ya viene todo. Pues claro, y en el discurso del Nobel, José Saramago habla de la vida de sus abuelos, analfabetos, pobres, descalzos, que vivían cuidando cerdos y que en la noche de invierno, cuando había algún cerdo más débil, se lo llevaban a la cama para darle calor humano y proteger la vida de ese cerdo, que sería luego quien les protegería la vida a ellos cuando, crecido, lo pudieran vender. Me gustaría también, respecto de esto, que pudieras contar aquí a todas las personas que están en ese texto maravilloso del Nobel de Saramago, cuando habla del hombre más listo, más inteligente conocido nunca, cómo se despidió ese hombre de la vida. Cuando se lo llevaban a un hospital, él intuyó que ya no volvería más a la aldea. Entonces, él tenía 4, 5 o 6 árboles en su casa, en un pequeño huerto, en una casa que eran 2 habitaciones, que ni siquiera tenía ventanas, tenía una puerta al patio y una puerta delantera. Y salió y abrazó uno por uno a cada uno de sus árboles y ya dijo, ya estoy listo. Y lo metieron en el coche y se lo llevaron al hospital, donde murió unos días después. Esa escena, que a mí me parece enternecedora y maravillosa, de un hombre despidiéndose de la vida, abrazando a sus árboles, es la que motiva de alguna manera que Saramago se refiera a ese hombre, a su abuelo, como el hombre más, no recuerdo si dice inteligente, más sabio, efectivamente, más sabio que conoció nunca, ¿no? Me parece una declaración a favor del medio ambiente y de la relación telúrica del hombre con la naturaleza. Le enseñó a ver las estrellas, el cielo, los ciclos de la naturaleza, qué pasaba con tantos días de sol, el valor del agua, el valor de los riegos, el valor de cambiar. Es decir, todo eso que luego Saramago va contando en su libro, lo aprendió de su abuelo, que se sentía parte de la tierra, que había nacido de la tierra y que a la tierra volvió después de haberla protegido. Yo creo que no podemos terminar esta conversación sin preguntarle a Pilar por otro sentido de su militancia, por la Pilar más guerrera en su militancia feminista. Es decir, por la Pilar más presente, más comprometida en los medios, a través de la Fundación también. Saramago tiene una frase maravillosa que tú dirás ahora bien, que tiene que ver con la posibilidad de una sociedad o de imaginar una manifestación a favor del feminismo en la cual se manifestasen hombres mientras las mujeres les lanzaban flores, algo así creo recordar que es. Si queríamos. Que es la imagen, si queríais y si os venía bien. Me gustaría escucharte hablar un poco sobre este asunto. Los personajes grandes de la obra de José Saramago son las mujeres. A mí cada día me van gustando más los hombres, tengo que decir. Porque, pobrecitos, me dan una pena. Los de las novelas. Sí. Pero Blimunda, Memorias del convento, la mujer que ve en el interior de las personas y que consigue aunar voluntades para que la pasarola vuele. María Magdalena, que ama con un amor sin límites a Jesucristo y que le llega a decir, si no puedo estar contigo, miraré tu sombra. Y que Jesucristo le responde, entonces yo quiero estar donde esté mi sombra, si allí va a estar tu mirada. La mujer del médico, que es la única que ve en una pandemia, todo el mundo ciego, pero solamente hay una mujer que ve y que puede conducir y que ve el horror, es consciente. Entonces los personajes femeninos son siempre los personajes fuertes que van marcando, que asumen el cuidado, que asumen y levantan la paz, mientras algunos
de determinadas élites sociales están pensando en otras cosas. No en los libros de José Saramago, porque en los libros de José Saramago las élites no participan. Él decía que no las conocía. Entonces, sí, las mujeres eran la sal de la tierra, eran los personajes que ven y que cuidan. Y entonces él un día escribió en su blog, y esto fue tomado en España y fue tomado en América Latina y en Portugal, en fin, eran unas frases, pero decía, no hay un... Saramago se definía a sí mismo como feminista, por supuesto, y decía, las mujeres no tienen un problema, porque acababa de producirse en España en 3 días 3 asesinatos, pero además delante de hijos y una situación tremenda. Estamos hablando de 2009. Y Saramago decía, las mujeres no tienen un problema. No, no. El problema lo tenemos los hombres. Y somos los hombres los que tenemos que romper esta violencia patriarcal que heredamos. Las mujeres son víctimas. Entonces digamos nosotros que no somos de ellos, que no somos patriarcales, que no todos somos iguales, que no todos matamos, que no todos gritamos, que no nos sentimos con poderes sobre las mujeres porque físicamente hayan sido más débiles. Que no, que somos iguales. Entonces, digámoslo. Salgamos a la calle, digámoslo en activa y en pasiva, digámoslo en manifestaciones de 100.000 hombres diciendo nosotros somos iguales, nosotros no forzamos, nosotros no violamos, nosotros... Y las mujeres, si quieren, que se queden en las aceras, que aplaudan, si quieren. Pero lo importante es que los hombres nos manifestemos. Y mientras todos los hombres no nos hayamos manifestado, el patriarcado cruel y canalla estará gobernando en el mundo. Y será cosa de los hombres. Es un problema de hombres, y así lo tituló ese artículo, que sufren las mujeres. Nos queda un minuto para despedirnos. ¿Qué me ha pedido? Y le voy a pedir a Pilar si puede leer un texto pequeñito del libro. ¿Divertido? Divertido, claro. Verá, para que nos sirva de despedida. Sí, es una cosa muy breve y la acababa de ver. Ocurre que como ha dicho Antonio, quien habla del libro es una narradora que no aparece y que cuenta las cosas de Saramago. Si va por el pan, los amigos que recibe, la mesa, las intervenciones sociales, en fin, políticas, culturales. Pero hay un día que es cuando le anuncian el premio Nobel y resulta que Saramago no estaba en Lanzarote. Ni quien cuenta estaba con Saramago, porque Saramago estaba en Alemania, en la Feria del Libro de Frankfurt, y la autora del libro estaba en Lanzarote. Entonces, ¿cómo contar lo que estaba pasando en la casa? Ahí me encontré con un conflicto. Y entonces decidí contarlo desde el punto de vista de los perros. Teníamos 3 perros en casa, los 3 eran callejeros. Una de ellas era una perra de la más depurada raza. Era una Yorkshire muy pura, muy antipática, la más antipática del mundo. Pero era maravillosa. Ella no sabía que pesaba 4 kilos y se enfrentaba al camión de la basura todos los días. Y, por supuesto, se enfrentaba a José, que no podía soportarlo. Y José Saramago le llamaba cabra. Y había otros 2 perros, uno se llamaba Camões, porque llegó, pobrecito y asustado, en el momento que le estaban dando el premio Camões a Saramago, y otro se llamaba Pepe, porque a José le daba mucha rabia que le llamaran Pepe. En España, en Portugal no existe el Pepe, y se empeñaban en llamarle Pepe. Y entonces cada vez que le decía a alguien, oye Pepe, no sé cuánto, José respondía, me parece bien, pero ¿por qué se lo dices al perro? Y era una forma de controlar a la gente. Y les voy entonces a leer unos fragmentitos. Podrían ser nombres... No, es que no es esto.
Encuéntralo, encuentra lo del Nobel. Es que ese era el nombre, el capítulo de los perros. El anuncio del Nobel. ¿Qué les pasa a todos esta mañana? Parecen locos, le dijo Camões a Pepe. Van y vienen hablando a la vez, los teléfonos no paran de sonar, también el timbre de la puerta, está llegando mucha gente con cámaras, aquí ha pasado algo, nadie nos hace caso, les ladro y me apartan, es como si no tuvieran ojos para mí, nadie nos teme, no entiendo nada. Insistía Camões a sus colegas caninos, más serenos, aunque igualmente perplejos. Entonces Pepe invitó a Camões y a Greta a ponerse en un ángulo de la sala y a observar. Hay que tomar nota de lo que pasa por si alguna vez tuviéramos que dar testimonio. Y los tres cruzaron las patas delanteras y levantaron la cabeza en clara señal de vigilancia. Así vieron como las personas que se encontraban en casa y que antes habían gritado una palabra extraña, algo semejante a Nobel, luego se abalanzaron sobre los teléfonos contando una y otra vez lo mismo. A José le han dado el Nobel y después se pusieron a atender llamadas porque los teléfonos no paraban y la gente de la casa decía 1000 veces que José Saramago no estaba, que iba volando de Frankfurt a Madrid o algo así, pero a quienes entraban parecía que les daba igual que José Saramago no estuviera. Ellos querían hacer entrevistas a quien fuera, salvo a nosotros, porque nadie se dio cuenta de que estábamos allí. Preguntaban cosas extrañas, qué estaba escribiendo ahora José Saramago, a qué hora se escribía, para qué había ido a Frankfurt, cuándo regresaría, y encendían muchos focos para decir una y otra vez, en directo desde Lanzarote. Y luego añadían que había que esperar a que el avión de Alemania aterrizara en Madrid para saber qué iba a hacer Saramago, si ir a Lisboa o si viene a su casa de Lanzarote. A mí me parece que volverá a Lanzarote. Él no está mucho tiempo sin nosotros. En fin, está siendo un día muy largo, hay demasiada gente por todas partes, están entrechocando copas, brindan, dicen ellos, como si la familia se hubiera multiplicado. Las personas que llevan micrófonos en las manos cuentan que llamaron de Estocolmo y que a los de la casa les dieron la noticia del Nobel minutos antes de que la radio la emitiera. Sería así, ¿qué más da antes o después? El caso es que hace calor, que hay portazos porque las puertas están todas abiertas para que corra el aire. Nadie está cuidando la casa. Nosotros tres vigilamos, pero son demasiadas personas. Ahora han empezado a entregar flores, muchas flores. Qué pena no saber leer los letreros que traen. Serán ramos de amigos, de otros escritores, de compañeros. No lo he dicho antes. José Saramago es escritor, es nuestro dueño. Los periodistas repiten que le han dado el Nobel de Literatura, que es un premio muy importante para los humanos. A mí lo que me gustaría saber es en qué piensa José Saramago ahora, qué lleva en la cabeza, para qué sirve todo esto. A Pepe también le importa, a Greta menos. Solo quiere que se vaya todo el mundo y poder ir a la cocina a beber agua sin que la pisen o le echen un cable encima, tan largos, tan pesados, tantos cables y cámaras y micrófonos y antenas. Conectamos en directo con la casa de José Saramago. Los humanos están locos. Y ahora ya termina la narración de los perros, pero les quiero contar una cosa que sí me parece bonita y me callo ya, de verdad. Días después del anuncio del premio Nobel, José Saramago contó que en la vorágine de Frankfurt, cuando le pidieron que no embarcara hacia Madrid, como era su intención, que regresara a la Feria del Libro, donde se le esperaba con ansiedad, como cuenta Ricardo Biel, en un país levantado en alegría, en esos momentos extraños de asimilación de la noticia, José Saramago tuvo dos pensamientos. Me han dado el Nobel, sí. ¿Y qué? El otro era un pensamiento más doméstico, aunque sentido con la misma serena lucidez. ¿Qué estará haciendo ahora Camões? Camões esperaba en la casa. En la biblioteca hay varias ediciones de Lusíadas y en el estudio de José Saramago hay un grabado del genial poeta cuando aún tenía los dos ojos. En el jardín correteaba el animal que recibió el nombre del poeta porque llegó en el momento en que le anunciaban a José Saramago que había sido galardonado con el premio Camões, el más solemne de Portugal. El perro lleva el nombre de un poeta y no es falta de respeto, es presencia cotidiana. Camões era sonido diario en la casa de José Saramago en Lanzarote. Hay muchas formas de amar y de agradecer.
La intuición de la isla, un trozo de Pilar del Río en estado puro, un fragmento del alma del equipo Saramago Pilar al alcance de sus manos. Espero que les guste. Muchas gracias, yo voy a decir muy obrigado. Muchas gracias a todas y a todos y encantado de haber estado aquí con Pilar. Muchas gracias a todas, a todos y solamente nos hemos pasado 5 minutos.